Enlace Sudamericano. Ya está con nosotros nuestro querido embajador, ¿no? Voy nuevamente a presentarlo, afinal de cuentas pensé que estaba en aquel momento, entonces ahora sí está con nosotros el embajador Clarence Endara, que es secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, ¿no? Conocido como CELA. Él, que una persona que está en constante trabajo para la integración latinoamericana y traer proyectos para nuestros municipios latinoamericanos, nos va a estar hablando de un importante evento, principalmente que va a estar aconteciendo a partir del día 3 de abril, que es el Foro de Buenas Prácticas, que será realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia, ¿no? Entonces, muy importante ese foro, porque a final de cuentas, el tema migratorio y el comercio latinoamericano depende urgentemente de reformas, actualización y fiscalización, mis hermanos, porque no adelanta nada poner reglas si no fiscaliza y no saca esas personas que usan de su cargo para poder enriquecer o traer una mala visión al país que él está representando en una ventanilla migratoria. Entonces, así que, bienvenido, mi querido embajador. Dejo ahí los micrófonos para que usted se presente para nuestros oyentes escuchantes, siempre decimos, ¿no? Porque oyentes todos pueden oír, pero escuchar son pocos que escuchan. Entonces, te dejo ahí los micrófonos para que usted nos actualice un poquito con toda esa información y se presente ahí para los oyentes de la Radio Mercosur. Buenas noches. Ahí está en mute, mi querido embajador, ahí tu micrófono está en mute. Ahora sí, adelante. La emoción de escucharlos, querido Gilson, muy buenas noches. Grato placer estar con ustedes, con tu distinguida audiencia y poder compartirles un poco de lo que venimos haciendo desde el CELA. Como ustedes saben, es un organismo internacional que cumple 50 años este 2025, concebido a manera general como un mecanismo para poder generar estrategias y posiciones comunes en la región, en resumen, generar integración latinoamericana y caribeña. Hemos estado detrás de una gestión desde el 2021 tratando de fortalecer estos lazos en la región que permitan concluir el objetivo final para el cual están creados los organismos internacionales, y es mejorar la calidad de vida para más de los 640 millones de habitantes que tiene nuestra región. Como tú bien lo decías, tenemos una actividad pronta, una de las muchas que tenemos programadas este año, pero creemos nosotros importante por el momento. El tema de las políticas migratorias todavía es una conversación pendiente en nuestra región, y es ahí hacia donde queremos enfocarnos en este intercambio que se va a realizar en Bogotá el próximo mes. Tiene dos temáticas generales: el intercambio de políticas migratorias y la regularización que se va alcanzando con los ciudadanos latinoamericanos y caribeños. Sabemos que la máxima expresión de reconocimiento ciudadano es lo que va a ayudar a que nuestra migración sea segura en toda la región. Y una segunda parte que tiene que ver con un trabajo silencioso que realizan los consulados de nuestros países, no solo en nuestra región, sino fuera de ella, donde la cooperación entre consulados de distintos países realmente se ha convertido en una muy buena práctica, una cooperación sur-sur que está dando resultados con efecto directo hacia la población migrante que tenemos fuera de la región, en los grandes mercados, en Estados Unidos, la Unión Europea, ahora también con bastante migración en los países asiáticos, ¿no? Buscando siempre una oportunidad de crecimiento económico. Así mismo, mi querido embajador. Mira, usted tiene mucha pregunta acá. Hay gente de varias partes del mundo, ¿no? Porque tiene europeo, español, coño, ¿no? Tenemos también ecuatorianos, mexicanos, tenemos gente de todo lado ahí que va a hacerte bastante pregunta, ¿no? Entonces, primeramente quería agradecer a la señora Clivis, ¿no? Guadalupe, que nos proporcionó ese importante contacto, y también de nuestra representante de Xuan News, ¿no? El diario chino en Sudamérica, nuestra querida Magali Valencia, desde Lima, Perú. Entonces, vamos adelante ahí con la ronda de preguntas. Quería te hacer una pregunta particular
particular, después ya paso para nuestros corresponsales. ¿Cómo usted ve hoy la política latinoamericana en relación a la integración? Nosotros vemos que siempre hay el mismo discurso de los presidentes, de todo, los ministros y todo más, pero cuando usted va en la práctica es otra cosa. Hay malas prácticas de parte de los funcionarios migratorios, hay mala práctica de parte de los agentes aduaneros y principalmente la integración tan soñada que nosotros queremos imitar a Europa no sale. Entonces hoy para tú cruzar de un país a otro siempre es una dificultad muy complicada y para eso, ¿no? Nosotros queríamos saber cuáles son las principales medidas, ¿no? Que usted te felicitamos primeramente por todo ese trabajo que viene haciendo desde 2021. Antes el CELA mal era escuchado y hoy tiene un nombre, gracias, siempre está viendo el embajador en un lado, el embajador en otro. Hay mucho dinamismo en el trabajo actual que viene se desarrollando. Entonces, ¿cuál sería las principales falencias de nuestra Latinoamérica en relación al sistema migratorio, mi querido embajador? Mira, Gilson, tal como lo decías tú, al final nuestra integración viene un poco a emular desde los fines del año 50, aquella integración que empieza la Unión Europea. Pero hemos tenido distintas dinámicas en todo ese proceso. Creo que los latinoamericanos somos mucho más celosos con nuestra delegación de soberanía y es por eso que cuando hablamos de integración somos muy cautelosos en los países de decir cuánto poder le voy a dar a un organismo para que me administre determinados temas. Pese a ello hay organismos subregionales que han alcanzado una profundidad muy interesante, como es el caso de la Comunidad Andina y el propio SICA, que han logrado delegar a su órgano supranacional la administración de determinados temas. Y uno de los temas en los que increíblemente todos pudieran decir, tenemos mucha más coincidencia para poder construir, tenemos el mismo idioma, casi la misma cultura, nos parecemos muchos en la región, por lo tanto la migración debería ser mucho más fácil. Ha tenido unos altibajos lamentablemente en la región que en algún momento también hay que reconocerlo han sido politizados y creemos que la politización precisamente de los organismos de integración se ha convertido en una de las principales trabas para poder seguir creciendo o profundizando esa integración. La integración debe tratarse de agendas de Estado, de intereses nacionales, de intereses de los propios ciudadanos. Pero lamentablemente hemos visto que esto ha tenido algunos intereses políticos en algunos momentos que han hecho que los procesos de integración tengan pues esos altibajos de los que te comento. Uno de los temas delicados en los cuales los países tienen mucha cautela en ceder este proceso de toma de decisiones, este poder soberano, precisamente son los derechos de los ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos vistos en la ampliación de cómo tú conviertes a un extranjero en un ciudadano más de tu territorio y le reconoces todos los derechos que asisten a tus propios connacionales. Esos derechos migratorios, llámense estatutos, reglamentos de circulación, etcétera, tienen distintos avances ahora mismo en la región. Vemos una profundización interesante a través del estatuto migratorio, por ejemplo, en la Comunidad Andina, o la profundización de estos derechos incluso a nivel de reconocimiento de títulos de escolaridad en el marco de Mercosur, hacen que los ciudadanos en cierta forma vayan reconociendo esa capacidad o esa libertad de circular libremente en la región, pero no solo circular ellos, circular también con toda su fuerza laboral, con toda su capacidad de aglutinar a su familia y convertirse pues en un centro de aporte productor al país de destino. Desde el CELA, hay que ser sinceros, ha costado mucho poder estructurar una agenda positiva alrededor de la migración. Entendamos bien que esto viene específicamente después de la época de la pandemia. La migración en la región ha tenido una dinamicidad bastante alta. Hay países que han tratado en cierta forma de acoplar esa migración que recibían a su proceso productivo, y ahí es donde encontramos una clave, estimado Gilson, de poder hablar de una migración positiva en la región. ¿A qué me refiero?
a considerar a la migración como un aporte al desarrollo productivo y al crecimiento económico de los grandes centros de recepción, es decir, los países que están recibiendo a la migración. Estudios muy interesantes del Banco Mundial, de entidades privadas como el BBVA, han logrado demostrar específicamente, creo que vi un clip recientemente también en España, de cómo la migración ayuda al crecimiento de los países de una forma cuantificada, muy exacta. En el caso de Chile y en el caso de Perú, en algún momento se decía que la migración post pandemia ayudó en un crecimiento del 1.2 y 1.5 en el valor total de su PIB, por ejemplo. Entonces hay un tema positivo del cual se puede hablar de migración, de donde ampliar estos derechos ciudadanos al migrante, reconocerle sus derechos como persona, el respetar sus derechos humanos, el profundizar los derechos a la educación, a la salud que tiene, también tiene una contrapartida, que es una persona que viene a aportar su fuerza laboral, aporta en el sistema impositivo. Por lo tanto, lo que está haciendo es dinamizar la economía de los centros de acogida. Y es ahí donde nosotros en el CELA hemos decidido un poco encontrar el espacio del diálogo de migración para los países. El reconocer en la migración esta fuerza productiva, laboral y de crecimiento económico que sabemos después de la pandemia todos los países necesitan. Una recuperación económica que viene aquejada por varias crisis anteriores, ¿no? Una crisis financiera, una crisis inmobiliaria, etcétera, que ahora se ha ido profundizando un poco más en la época post-pandemia. Nos está costando volver a esos índices de crecimiento del año 2018, 17, donde se tenía más o menos países que destacaban por un crecimiento, pero con la pandemia, lamentablemente, la gran parte de la inversión pública ha tenido que ir a atender, pues, la salud y la vida de nuestra población, y es ahí donde hemos tenido nosotros una falta de productividad inmediata, reactivación inmediata, y eso tiene que ver también con gran parte de la agenda que maneja el CELA, la recuperación económica para sus países miembros. Excelente, mi querido embajador. Bueno, vamos a Argentina con Hernán Sabaté. Después ahí también está en Uruguay Alex Martínez con la mano levantada. En Miami, Brigitte Ripamonte también. También tiene en España Javier Perterra. También nuestros queridos hermanos ahí, Carlos Castañeda. Y daqui a poquito, pero agora, daqui a poquito yo corto a ustedes porque vamos a entrar en vivo para Colombia en la radio Luna Estéreo. Entonces, adelante nuestro querido hermano Hernán, adelante. Muy buenas tardes, embajador, un gusto saludarlo y hablar con usted. Quería preguntarle desde el CELA, ¿cómo están abordando los desafíos en las fronteras como el contrabando, la seguridad, que creo que son elementos muy complicados y que retrasan lo que es la libre circulación y el poder migrar de un país a otro? Está en mute, mi querido embajador. Ahora sí, mil disculpas. No, muchas gracias por la pregunta, querido Hernán. Mira, el tema de la informalidad en las economías tiene un índice bastante alto en nuestra región. Recientemente hemos concluido un estudio que está guiado hacia poder recomendar políticas públicas para pymes en 10 países de la región. Aspiramos a incluir en el estudio a más países. Y uno de los puntos donde encontramos mayor deficiencia precisamente es el tema de la informalidad. Y esta informalidad, por supuesto, está guiado por gran parte del proceso de contrabando y la falta de regularización en estos procesos donde los países han, en cierta forma, han debilitado políticas de control fronterizo, porque también hay que tener en cuenta que hay una realidad bastante grande en las fronteras, y es que hay una dinamicidad económica por sí sola. Entonces hay algunas recomendaciones que ha emitido el CELA con respecto al tratamiento de políticas públicas para pymes. Tengan en cuenta que es más del 90% de la fuerza laboral en la región, aquellas personas que tienen pymes, casi son negocios familiares en una gran mayoría, y lo que se necesita mucho es tener mayor incentivo de parte de los estados. Primero, para facilitar la parte de tramitología, que sabemos que es un gran problema, facilitar el acceso a financiamiento a estas pequeñas empresas e impulsar su internacionalización. Bajo estas 3 medidas, lo que tú vas a lograr
es que de manera paralela ellos se vayan formalizando en tu economía, es decir, estén inscritos en el servicio de impuestos, estén debidamente registrados en los mecanismos de ayuda y de promoción comercial. Entonces, este documento que ustedes lo pueden encontrar en la página del CELA se llama Índice de Políticas Públicas para Pymes de América Latina y el Caribe. Tiene 8 dimensiones medidas, hay un gran avance, un interesante avance, por así decirlo, en algunos aspectos como la digitalización, la forma en la que se hayan ayudado a las pymes para encontrar un mercado. Sabemos que el tema de la pandemia ha hecho que digitalicemos mucho de nuestros procesos. Mi querido embajador, un segundito, solo quiero saludar a la gente de Colombia, porque ahora estamos en vivo en la radio Luna Estéreo FM en la ciudad de Chía, ¿no? En el programa Primera Plana con nuestro querido Carlos Villota. Entonces quiero dejar para que te haga una pregunta desde Colombia para toda la audiencia ahí de la Gran Bogotá y también la región de Colombia. Así que adelante, Carlos, bienvenido y un saludo a todos los colombianos de Chía y de la región de Bogotá que esté con nosotros. Bueno, ahí está nuestro querido Carlos. Yo creo que él está con un retraso, ¿no? El delay, el famoso delay, pero mientras él va poniendo, bueno, ya saludé. Entonces, así que usted puede continuar, mi querido embajador, porque ya saludamos a la gente de Chía. Daqui a poquito él está atento ahí para hacerte alguna pregunta. No, perfecto. Solo para redondear la idea. Si nosotros fortalecemos las políticas públicas para las pymes, va a ser una tarea muy avanzada en relación a la propia, al propio mecanismo de incentivo económico para estas pequeñas empresas y que por supuesto van a ir hacia un nivel de mayor control. Y si nosotros tenemos un mayor control específicamente en el tema de comercio, por supuesto el contrabando será en cierta forma desincentivado. Necesitamos fortalecer mucho a las pymes, necesitamos formalizarlas, darles acceso a financiamiento y sobre todo guiar su proceso de internacionalización. Tenemos un gran mercado, ya lo decías, más de 640 millones de habitantes en la región, somos un mercado en sí mismo. Precisamente esto viene un poco también a raíz de la reflexión de qué vamos a hacer con tanto proteccionismo en los grandes mercados, ¿no es cierto? Estamos teniendo algunas dificultades en la exportación, esto ya había empezado un poco antes de la pandemia inclusive, se van ahondando mucho más y lo que necesitamos es dar mecanismos a nuestros exportadores, a nuestros pequeños exportadores, para que puedan considerar la región más integrada. Exportar en nuestra región también tiene grandes ventajas. Así mismo es. Bueno, vamos a Argentina, a Uruguay con nuestro querido Alex Martínez. Así que adelante, Alex. Embajador, muchísimas gracias. Buenas noches desde acá. La pregunta es la siguiente. La migración en varios sectores de Latinoamérica se debe a temas más que nada económicos y de seguridad. O sea, la falta de inseguridad, o sea, el sobrante, digamos, de inseguridad que tiene la gente y la falta de estabilidad económica son las que hacen que muchas personas emigren hacia otros destinos para tener quizás una vida un poquito más tranquila, no tan cómoda, pero quizás más tranquila. ¿Qué cree usted que se podría hacer en materia laboral para que justamente los connacionales no tengan que irse a otro país a buscar una estabilidad económica que debería darle su país, el país de origen de cada uno, que claramente debería velar por el bienestar de sus pueblos? Y la segunda, en su currículum tengo justamente que usted es doctor en Derecho Internacional Público con una mención en Derecho Internacional en Derechos Humanos. De acá vamos a meter un poquito la pregunta. Quisiera saber qué piensa del modelo Bukele en El Salvador, hablando de derechos humanos, ciertamente. Bien, el tema de seguridad en la región verdaderamente es algo muy, muy delicado y cada realidad responde precisamente a un nivel de gobierno que se ha ido ejerciendo en cada uno de los estados. El tema delincuencial ha estado en un incremento bastante fuerte, coincide el tema, y coincido contigo plenamente en mencionar que el tema económico y el tema de seguridad son los principales motivos para tener expatriados, y esto lamentablemente es algo que se tiene en un diálogo pendiente también de carácter regional. Si se dan cuenta, siempre trato de hablar de región como tal porque tenemos un respeto muy amplio respecto a las políticas que cada país emplea,
tanto para el tema de su propia administración como para el tema de seguridad. Pero sin lugar a dudas, un diálogo regional es sumamente necesario cuando tú quieres hablar de migración en la propia región. Y más aún cuando te enfrentas ante uno de los mercados más grandes, donde existen planes de retorno y tienes a nuestros países aplicando políticas cada uno con distintas prácticas. Me refiero a esto en particular porque hemos descubierto a través de toda esta preparación del foro que tendremos en Bogotá, de que cada uno de los países ha ido acoplando determinadas políticas de acogida o de retorno para sus propios migrantes, con un concepto bastante interesante, es decir, cómo vas a reactivar tu ámbito productivo, que lo necesitas, es una deuda, es una recuperación económica necesaria post pandemia, a través de tu migración que vuelve con un aporte de crecimiento específico en su ámbito personal, de capacidad, de negocios, etcétera, y en muchos casos vuelve incluso con algún capital pequeño que le permitirá empezar un negocio. Entonces es ahí donde nosotros creemos que la cooperación sur-sur, este intercambio de experiencias de lo que se ha podido hacer en la región en materia migratoria, sobre todo en acogida a sus propios migrantes, terminará siendo un valor agregado bastante importante para cada uno de los países. Es más, un segundo capítulo que agregamos en este foro en particular tiene que ver con el tema específicamente de remesas. Las remesas vistas desde un punto de vista, y a eso quiero hacer el apunte específico con el gobierno de El Salvador, se ha enfocado en una forma productiva y de inversión, es decir, utilizando un poco el tema de ese retorno que recibes en remesas, planes específicamente de inversión nacional que te ayudarán a empujar la economía en particular. Por supuesto, respetuosos nosotros del manejo que se hace internamente en cada uno de los estados. No somos un órgano preeminentemente político, somos un órgano que trata de conciliar posiciones regionales, por lo cual para nosotros se nos dificulta un poco entrar a un nivel de comparación de políticas que tengan que ver específicamente con derechos humanos en particular. Creo que tenemos unos foros mucho más especializados en el tema. Desde el CELA en particular, lo que queremos rescatar es esa visión que se puede tener de la migración a partir de la recuperación de tus connacionales, pero como un aporte a tu desarrollo productivo. Perfecto. Bueno, vamos gracias, estamos directamente hablando con el embajador Clarence Endara, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, la CELA. Y para eso vamos ahí con nuestro querido Carlos Villota, que está ahí en la ciudad de Chía, ¿no? En la radio Luna Estéreo FM, en el programa Primer Plano de la Gran Sabana. Así que adelante, Carlos, ahí te dejo el embajador también para que haga una pregunta ahí para nuestros queridos colombianos. Adelante, te escuchamos. Bueno, yo creo que están con problema de retorno porque no retorna. Bueno, vamos adelantando. ¿Aló, me escucha? Ahora sí, mi querido hermano, adelante. En Colombia, señor embajador, 6 de la tarde, 23 minutos. En territorio brasileño, 8 de la noche, 23 minutos. Nos amplían y nos registran en más de 140 medios de comunicación Iberoamérica y además en esta alianza estratégica con Prensa Mercosur en cabeza de Gilson y nosotros aquí con BC News Iberoamérica y esta casa periodística Luna Estéreo 106.4 FM con más de 25 años de vida institucional. En el máster central y quien nos permite hacer este enlace, Andrés Rodríguez. Usted sabe que esto es un trabajo en equipo. Y voy con la pregunta. Hay mucha inquietud a nivel de los ciudadanos frente al impacto de la caída de la criptomoneda Libra por parte o en Argentina. Y esto también tiene preocupados a los empresarios porque aquí hay mucha gente que está en esa onda. ¿Usted cree que eso de las criptomonedas y con ese escándalo va a afectar la economía o hay que tener un tema de prudencia o hay que colocarlo prácticamente ya en el archivo? Con las muy buenas tardes, muy buenas noches para usted. No, qué gusto, Carlos. Un saludo a toda tu audiencia. A ver, cuando hablamos nosotros de estas monedas virtuales, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un ámbito que todavía no tiene una regulación profunda, una regulación minuciosa en toda la región. Hay algunos países que han practicado algunas regulaciones a nivel legal y esto hace que haya un cierto grado de desprotección en cierta forma a los usuarios.
Por lo tanto, se recomienda mucho cuidado el momento de poder confiar en alguna plataforma con la que puedas intercambiar. Se ha intentado a nivel regional tomar este tipo de discusiones. Lamentablemente hemos visto que el nivel de madurez en los países todavía no es muy alto. Hay países que ya lo tienen instituido incluso dentro de su propia legislación nacional como una moneda no de curso legal, pero sí autorizada y con determinadas recomendaciones de operabilidad. Por supuesto, dejarlo esto a un nivel de regulación en la región y en la que confiemos únicamente que el mercado sea el que vaya a administrarlo, hemos visto que tiene efectos que pudieran ser bastante negativos si nosotros no tenemos la certeza de que alguien vaya a velar por nuestros derechos, y eso es lo que está ocurriendo específicamente con varios casos de criptomonedas. Y hemos visto temas en los últimos años en los cuales, por supuesto, a nivel de una capacidad de especulación amplia, se ha podido realizar determinados movimientos que han afectado directamente a los bolsillos de los ciudadanos, que no hacen más que buscar oportunidades para generar más recursos, van supliendo específicamente el ámbito de sus ahorros familiares para poderlos poner en un negocio, pero como en todo lado, el tema de riesgo es alto si es que no tienes una regulación específica. Desde el CEL hemos guiado algún par de discusiones el año pasado, esperemos profundizarlo este año, aplicación de inteligencia artificial, temas de ciberseguridad, donde precisamente la gran recomendación está en conocer muy bien las plataformas de confianza con las que tú puedes interactuar. Por supuesto, si esto está guiado por grandes tendencias de carácter social, sabemos que las redes sociales son las que al último terminan generando una tendencia en particular, la recomendación primigenia es velar tus recursos en base a la credibilidad de la plataforma donde estás actuando. Creemos nosotros que hay que trabajar mucho acerca de una regulación a nivel regional. Algunos presidentes tuvieron algún diálogo inclusive para ver qué hacemos con la inteligencia artificial ya un poco más adelantada, pero creo que aquí hay un tema crucial en la región por resolver, y es el tema específicamente de ver cómo nosotros vamos a regular el manejo de recursos a través de estas monedas digitales si no tienes tú específicamente un respaldo nacional que pueda responder por las mismas. Nos falta mucha tarea por hacer a nivel regional y lamentablemente ahí tenemos un pendiente que hay que tomarlo. Perfecto. Usted ha dado en el punto, y Gilson lo dejo ya en su transmisión. Nosotros vamos a un corte de comerciales y siempre bienvenidos a Colombia. Colombia es un país que tiene mucha riqueza humana, natural y por sobre todo, como lo dice aquí nuestro invitado Omar Serpentegui del Ecuador, pues también mucha oportunidad para la educación. Les envío un abrazo desde Colombia. Gracias, ahí estuvimos con nuestro querido Carlos Villota, un saludo a todos los colombianos desde Chía, ¿no? Un fuerte abrazo para todos que están ahí en sintonía de la Radio Mercosur. Bueno, vamos a seguir ahí con las preguntas, tenemos varias preguntas, quiero mandar un saludo ya para Jorge Mina, que ya se encuentra con nosotros, daqui a poquito ya estamos con él para traer muchísima información, pero no antes tengo que llamar a Javier Perterra desde España para que haga rápidamente una pregunta, porque tenemos aún 3 preguntadores ahí, así que adelante, Javier. Muy buenas noches, aquí desde esta otra orillita que digo yo, doctor Clemens Endara. Usted es un hombre que ha tenido grandes títulos académicos, y yo quisiera recordarle que en su currículum consta que es magíster en negocios internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos, además de otros doctorados que tiene en la otra orilla que digo yo, o sea, la zona de Perú, etcétera, pero quisiera entrar en estos. También es máster en negociaciones internacionales de la Universidad de Barcelona, tiene diploma en estudios avanzados en el doctorado de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Y me atrevo a recordarle que yo, que acabé los estudios de licenciatura de Derecho en Oviedo, tendríamos aquí, probablemente usted oye hablar de don Julio González Campos, un gran catedrático, Julio González Campos, de Derecho Internacional, que fundó la Escuela de Oviedo de Internacionalismo, y fruto de ella, pues es
la doctora y catedrática Paz de Andrés, Mari Paz de Andrés, que ahora es consejera permanente del Consejo de Estado y que dirigió la revista española de Derecho Internacional. Son dos personas que estuvieron académicamente vinculadas a mí. Yo fui su alumno y bien difícil que estaba el derecho internacional público y privado en aquel entonces para un paleto como yo. Y entonces me atrevo a preguntarle, no sé si usted puede luego reflejar estas personalidades. Le recuerdo que don Julio González Campos también fue magistrado del Tribunal Constitucional, o sea, es la máxima magistratura, como sabe, en este país, en Españita. Y quisiera hablarle sobre que la política de migración aquí en Europa es muy compleja y que, bueno, las competencias de los Estados miembros, es decir, de los 27 Estados en la Unión Europea, tienen un contexto, digamos, de competencias estatales, pero a su vez admite una cierta, digamos, regularización o supervisación de la Unión Europea. En cualquier caso son competencias del Estado. Y yo quisiera hablarle del tema de la doble nacionalidad. Usted sabe que España tiene acuerdos de doble nacionalidad con 12 países de América Latina y también incluye de alguna manera Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y los sefardíes, pero esos 12 países, que usted los debe conocer mejor que yo, una vez que quiero decir a nuestros escuchantes, que una vez que estos ciudadanos de estos países obtienen esa nacionalidad, doble nacionalidad, permitiendo por lo tanto la de su país, la nacionalidad española, tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano europeo, incluyendo el derecho a trabajar y vivir y trasladarse en cualquier país de la Unión Europea. Gracias a eso que llaman, la libre circulación en el espacio económico, que es lo que llaman el espacio Schengen, o sea, que puede, el espacio Schengen es que 400 millones de personas pueden viajar libremente por países miembros de la Unión Europea sin pasar controles fronterizos. Bueno, además de tener una serie de ventajas como trabajar, etcétera. Yo quisiera que usted, como doctor en Derecho Internacional y embajador, nos dijera, para nuestros escuchantes y para que vean esa solidaridad y por lo tanto esa vinculación que es muy importante entre la Unión Europea y América Latina, cuál es su perspectiva, desde obviamente también personal e institucional, quiero decir como experto en Derecho Internacional y también como la institución que representa, sobre esa política de doble nacionalidad que mantiene España y también parte de Portugal con América Latina, y cómo cree usted que esta política influye en la dinámica migratoria y en las relaciones entre los países hermanos de América Latina y la Unión Europea. ¿Cómo ve usted esa perspectiva y cómo cree que está influyendo? Muchas gracias y disculpe que me haya alargado en la pregunta y en las familiaridades por mis catedráticos. Apreciado Javier, acabas de moverme los recuerdos de una forma muy grata. La profesora Paz, tuve la suerte de escucharla en el doctorado de Derecho Internacional que tomé en la Universidad Autónoma, pero estaba en convenio con el Instituto Ortega y Gasset. Por lo tanto, también tuve de profesor Antonio Remiro Brotons y toda la bibliografía que mencionas, por supuesto, fue parte importante de mi formación en esa parte. Agradezco mucho por traer eso a mi mente, lindos recuerdos, además de haber vivido en España durante 3 años estudiando tanto el doctorado en Derecho Internacional como la maestría en negocios internacionales. Combinaciones que ahora me permiten aplicar precisamente conceptos que tienen que ver con principios fundamentales como el respeto a la soberanía de los estados, pero también mecanismos que puedan permitir utilizar esa dinámica económica y comercial para que los países puedan motivar su crecimiento a través del comercio. En esa perspectiva, creo yo que ampliar los derechos de las personas para que puedan circular por otros países es un acierto que la humanidad le está reconociendo a la naturaleza del propio hombre. Es decir, tenemos la capacidad de poder traspasar nuestras fronteras, que antes no existían, por supuesto. Estoy hablando de mucho más antes. Aquí en Latinoamérica tenemos comunidades indígenas que básicamente la frontera la ven como algo imaginario, porque toda la vida las comunidades han tenido una interacción bastante grande. Entonces, los efectos de ampliar al ciudadano esa capacidad de libre circulación, que incluye además su fuerza laboral, y que se le reconozca los derechos a la salud, a la educación, es la forma más alta de reconocimiento ciudadano que se le puede dar a una persona que
tendría esa capacidad de moverse, como en el caso de los estados Schengen, entre varios países y con los mismos derechos. La perspectiva desde América Latina y el Caribe, lamentablemente por estas políticas un poco egoístas entre los países de no ampliar esos derechos, hace que todavía tengamos esas limitaciones. Pese a que se han dado avances muy interesantes en el marco de la Comunidad Andina, entre los 4 países miembros, pero de una forma mucho más amplia en el ámbito Mercosur y países asociados, que aproximadamente son entre los 5 del Mercosur, más los 4 de la Comunidad Andina y 2 asociados, una gran masa de personas que pueden circular solo con la cédula de identidad hasta 90 días durante los territorios de cualquiera de los otros países. ¿Cómo podríamos llegar a ampliar de una forma mucho más positiva los derechos de esos ciudadanos? Su derecho a su libre circulación, pero sobre todo su derecho de poder circular con esa capacidad laboral que tiene fuera de su territorio. Y creo que ahí encontramos un gran ejemplo que ha podido desarrollar España en cierta forma en reconocimiento a esa familiaridad que tenemos entre los españoles y los latinoamericanos, en poder elevar al reconocimiento de una doble nacionalidad. Por supuesto, es algo que ha permitido a muchos ciudadanos latinoamericanos el poder establecer familias en ambos lados del océano, ¿no es cierto? Y eso permite en cierta forma que haya una dinamicidad de esa movilización, básicamente con reconocimiento de derechos de los ciudadanos. Sería bien interesante poder ver cómo esa práctica de la doble nacionalidad puede ser aplicada en una multinacionalidad regional latinoamericana y caribeña, que como todo el mundo lo reconoce, dice, tienen más en común que en contra. No entendemos cómo la integración puede ser menor que en la Unión Europea, donde existe más de 30 idiomas, donde existe mayor diferencia, se ha logrado llegar a estos niveles de consenso y reconocimiento ciudadano. Pues en Latinoamérica nos ha costado mucho la independencia y hay que partir de ese concepto, y eso hace que muchos países todavía estén recelosos. Empezaba así la entrevista hablando de la integración, son recelosos todavía los estados, todavía mantienen un nivel de nacionalismo fuerte por el cual ceder estos derechos a la administración de un órgano de integración, un órgano supraestatal, lamentablemente cuesta, pero se va en un camino bastante positivo. Desde el CELA lo que tratamos es de resaltar lo positivo que tiene la integración, la capacidad que tiene la región para hablar con una voz propia, tanto en el nivel productivo, en el nivel inclusive político. Podemos presentarnos como una zona de paz, no tenemos ningún conflicto armado abierto en toda la región. Podemos presentarnos como la región que produce el 15% de la alimentación mundial, por ejemplo. Producimos el 50% de la producción mundial de soya, tenemos casi el 65% de este recurso que se llama el litio, que a nivel mundial podría darnos esa perspectiva de una geopolítica de energía limpia para el mundo. Tenemos grandes reservorios de agua dulce, grandes reservorios de petróleo que en comparación con toda la región casi acumulada más del 80% en un solo país. Es momento en que la integración en la región pueda convertirse en ese mecanismo por el cual los países encuentren la capacidad de dialogar y cooperar de una forma más profunda, consolidando una migración. Y eso, por supuesto, entiendo yo desde mi perspectiva personal, ayudará a subir pues los derechos de los ciudadanos para que puedan tener el mismo reconocimiento en cualquiera de los países que circulen en nuestra propia región. Te agradezco mucho la pregunta, querido Javier. Bueno, mi querido hermano, mi querido embajador, nosotros estamos ahí no medio ya del programa, ya tenemos que finalizar, pero voy a pasar rápidamente para 2 personas de la pregunta y de igual manera te pido para resumirla para que nosotros ya traigamos nuestro Roche Mina, ¿no? Nuestro querido ingeniero colombiano que está ahí en el día de hoy para nos traer información muy interesante. Entonces, así que voy a pasar a nuestro Javier Mauri desde Sevilla, España, ¿no? Tú ves que todos los españoles son Javier. Entonces, así que adelante, mi querido hermano. Bueno, mi querido Javier, tenemos un problema en tu sonido, no se escucha nada. La otra vez también, el otro informe también está de igual. Vamos a ver si mejora.
No, se escucha mal. No, se escucha mal. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir con Brigitte Ripamonte ahí desde Miami para hacerte la última pregunta. Así que adelante, Brigitte. Bueno, como dicen que los últimos serán los primeros, primero que todo saludarte, Clarence, por esta gran ponencia. Realmente ha sido un aprendizaje, pero yo te debo preguntar, independencia energética, ¿cómo estamos en América Latina? Porque es le podríamos llamar el Holy Grail de todos los retos de esta generación, es la independencia energética que tanto asusta, que tanto tiene abatida Europa y por supuesto que tanto asusta a la tecnología, porque es el gran consumidor de la energía. ¿Cómo estamos en América Latina? ¿Qué hay que hacer? ¿Y están apostando los países por su soberanía energética? Ha sido una lucha, muchas gracias por la pregunta, Brigitte, gran saludo. Ha sido un reto en los países en los últimos años que ha tenido buenos resultados. Te voy a hablar de interconexión eléctrica en primera instancia. Se ha alcanzado una reglamentación bastante interesante en los países de la comunidad andina, incluido a Chile, por ejemplo, y en los países del Mercosur ya se tiene alguna discusión. Entendemos que en Centroamérica también la reglamentación ha avanzado. Pero ¿por qué vamos con la reglamentación? Porque se han identificado focos bastante interesantes de producción en exceso de energía eléctrica, tanto así que se pueden compartir con áreas o regiones fronterizas o ciudades enteras, incluso al otro lado de tu frontera, que pueden requerir esta energía. En materia de energía limpia hemos visto que hay un avance muy interesante, sobre todo en países como en Chile. Ahora que hemos estado en Uruguay recientemente, también vemos que en su plan de gobierno se va a hacer un impulso bastante interesante en el mismo. En la generación de energía limpia creo que es el gran reto mundial en el cual creo que Latinoamérica tiene una gran ventaja, porque ha ido avanzando en la generación de energía limpia, tanto hidroeléctrica como eólica en los últimos años, y ahora tenemos un gran potencial precisamente en el triángulo de litio. Creemos que ahí es donde deberíamos apostar de manera regional, no solo dejar a los 3 países que lo poseen, sino de manera regional, a impulsar cómo podemos alimentarnos de esa energía y de ese intercambio, y poder manejar una geoestrategia regional que primero sea aprovechada en la región y que pueda ser compartida con el resto del mundo. Creemos que estamos en buen camino en la región. No olvidemos que el gran Amazonas precisamente es el pulmón que tenemos en la región, que ya tiene en sí un valor agregado por el simple hecho de existir. Entonces creemos que las tareas están avanzadas. Por supuesto, siempre se requiere mayor diálogo y se puede profundizar más esa integración. Perfecto, mi querido embajador. Bueno, la última pregunta, Carlos Castañeda desde Bogotá, Colombia. Adelante, mi querido hermano, si no nos mata el otro colombiano ahí, Roger Mina, adelante. Claro que sí. Señor, usted es el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe en su sigla CELAC. Embajador Clarence Andara, en entrevista exclusiva para Prensa Latina, usted abordó diversos temas, entre ellos el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por más de 6 décadas. Desde el punto de vista de la integración regional, usted destacó que las sanciones unilaterales afectan de manera significativa la interconexión que debería existir en la región. Explicó usted también, querido embajador, que al impedir que un país socio pueda comunicarse comercial y logísticamente con el resto de las naciones, lo que estás haciendo es romper esas líneas de comunicación dentro del proceso de integración. Usted lo dijo, embajador. Dado que la cooperación económica es un pilar fundamental para el desarrollo regional, reciba de mi parte la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias podrían adoptar los países latinoamericanos y del Caribe para contrarrestar los efectos de estas sanciones y fortalecer la integración? Un abrazo para usted. Muchas gracias por tu referencia a ese artículo, querido Carlos. Evidentemente tuvimos la oportunidad de realizar un análisis
respecto al tema de estas sanciones unilaterales que se aplican a países socios del sistema económico latinoamericano y del Caribe. Y es evidente que estas sanciones afectan la integración de estos países con la región. Desde un punto práctico, no se puede realizar una logística regular con estos países, no se puede utilizar el sistema financiero regular con estos países, porque básicamente las sanciones desincentivan que cualquier negocio que esté dirigido o hacia estos países encuentren pues un nivel de castigo inmediato, ¿no? Es decir, una suspensión de licencias, una suspensión de cuentas, etcétera, etcétera. Todo por un sistema financiero que, como todos nosotros sabemos, gira alrededor de los países que tienen esta capacidad de sancionar. Hay una estrategia interesante que se pudiera trabajar alrededor de, y es que se pudiera mejorar estas interlocuciones comerciales con los países sancionados a través de la propia región, pero una vez que se pueda solventar temas como, por ejemplo, aquellas características de compensaciones en el mecanismo de interrelacionamiento financiero. Se ha ido hablando hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, de la creación de un intercambio de sistemas de pagos que pudieran ser efectivos, que no pasan por un sistema multilateral financiero, que sabemos que es la herramienta por la cual llegan específicamente las sanciones. Han habido figuras muy específicas como un sistema de compensación de pagos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, estoy hablando de la LAVI, otro establecido específicamente dentro de lo que se denominó la moneda virtual del Sucre dentro de la Asociación Latinoamericana, en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, y vemos que son dos ejemplos interesantes que llegan otra vez a realzarse cuando, por ejemplo, se habla de la consolidación de los BRICS y aquel sistema distinto que pudiera ayudar a hacer esta compensación. Nosotros creemos que a través de un intercambio, una cooperación mucho más profunda entre los países, se pueden encontrar mecanismos precisamente para alivianar estas sanciones a aquellos países que las sufren en nuestra región. Definitivamente esas sanciones lo que impiden es que esos países estén más integrados a la región. Y en los hechos se puede ver que estos países lo que han hecho es empezar a negociar con países totalmente fuera de la región, buscando mecanismos de intercambio efectivos, y por supuesto la integración se ve malograda a través de ello. Hay herramientas que pudiéramos nosotros retomar, volverlas a discutir, que ya funcionaron en su momento, pero que requieren, o mejor tienen mayor relevancia en estos tiempos actuales, y quisiéramos nosotros ayudar a que este proceso de aislamiento encuentre flujos de intercambio con los mismos países de la región. Perfecto, mi querido embajador. Mira, es un programa solo para ti. Definitivamente tenemos que llamarte otra vez. Acá estamos con los alcaldes de Paraguay conectados, queriendo hacer preguntas. Entonces yo voy a dejar ahí una de saludo de nuestro querido alcalde Juan Paredes desde Tebicuarí, y pregunta que cuáles son los proyectos que la CELA puede tener para los municipios, principalmente en Paraguay, pero nosotros la próximo programa vamos a responder porque no hay más tiempo, mi querido embajador. Así yo dejo los micrófonos con el corazón doliendo, y dentro de todo eso pedir a usted que se despida de nuestro programa y deje su último mensaje ahí, principalmente para nuestros escuchantes de la radio y prensa Mercosur. Así que adelante. Gilson, te agradezco mucho por el espacio y a todos los colegas que han estado conectados el día de hoy. Creo que es muy importante realizar intercambios respecto a cómo podemos mejorar esta construcción de una voz común de la región, cómo podemos generar más y mejor integración a través del reconocimiento de la capacidad que tiene nuestra propia región ya instituida a través de la existencia de sus recursos naturales, de la capacidad productiva que ha podido alcanzar, de esa capacidad de poderse mostrar como una región mucho más sólida. Desde el CEL hacemos el esfuerzo día a día a través de todo el equipo que me acompaña para poder concientizar a la región de que es posible alcanzar un desarrollo social justo y equitativo, y sobre todo beneficiar
a estos más de 640 millones de ciudadanos latinoamericanos y caribeños desde la propia integración. Te agradezco mucho nuevamente el espacio y a las órdenes para cuando gusten poder tener un nuevo intercambio. Muchas gracias. Ahí estuvimos con el embajador Clarence Endara, ¿no? Secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, ¿no? La CELA. Entonces, así que muchas gracias, mi querido doctor, y felicitaciones por el excelente trabajo que usted viene haciendo a frente de esa institución y principalmente los avances desde 2021 de lo que era la CELA y lo que es hoy día. Usted prácticamente levantó esa entidad, entonces muchas felicitaciones para usted y para tu equipo. Entonces, así que muchas gracias y hasta el próximo programa con nosotros, ¿ok? Fuerte abrazo, mi querido embajador.